Buenas tardes. Hola Esther, bienvenida. Gracias por acompañarme en este en vivo. Muy agradecida por que estés aquí conmigo hoy para celebrar la vida de un hombre como Nectario de la Barca. Hola Ricarda, bienvenida. Gracias por acompañarme. Infinitas gracias a las dos. Vamos a esperar que se unan algunas personas más para dar inicio a este en vivo en homenaje a mi padre. ¿Cómo está Maracaibo? ¿Cómo la trata la electricidad, el agua, los servicios? ¿Cómo está todo? ¿Me escuchan bien? Por favor, me gustaría que me dijesen si me escuchan bien porque no voy a usar los audífonos porque la vez pasada se me escuchaba entrecortado. Me encantaría que me dijeran si me están escuchando bien alguna de las dos, Ricardo o Esther. ¿Me están escuchando? Ayer en varios sectores hubo corte eléctrico hasta 5 horas. Caramba. Esther, ¿me escuchas bien? ¿Me están escuchando? ¿Podrían decirme si me... Sí, se escucha bien, prima. Gracias, Ricarda. Muy agradecida. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si se incorpora alguien más y iniciamos. Hola, Juno. Bienvenida. Bienvenida a este en vivo. Gracias por acompañarme. Bueno, hoy me toca una tarea muy cercana y también muy difícil para mí. Algunos de ustedes saben que hoy hubiese cumplido mi padre 5 años de nacido, Nectario Andrade de la Barca. Y es la ocasión propicia para hacer algunas semblanzas sobre su vida que eran para mí y para todos mis hermanos, nietos y familiares, e inclusive aquellas personas que ven en él una fuente de inspiración. Era una cita obligada. Obligada por dos motivos. Porque primero, ya yo había hecho un en vivo para él hace un año. No sé por qué circunstancias fue eliminado de mi cuenta. Y me prometí a mí misma que volvería a hacer un en vivo, resaltando sus dones, sus virtudes. Porque si bien es cierto, como todo humano, pudo haber tenido falencias, yo creo que su vida fue adornada de más virtudes que falencias. Y creo particularmente que no me equivoco al decir que de sus cualidades más notables, la humildad, la prudencia, fueron dos de las que más hizo gala y que ha sido reseñada
en diversos momentos de su vida, por quienes fueron sus amigos, sus alumnos e inclusive por sus adversarios políticos. Héctor Andrade de la Barca nació un 27 de diciembre de 1917 en la isla de San Carlos, en lo que hoy pertenece al municipio Almirante Padilla. Buenas tardes, Resonancia Arcoíris, bienvenida, gracias por acompañarme. En el municipio Almirante Padilla, en la isla de San Carlos, cuando esa isla era cárcel, su padre cumplía una condena y su mujer con él lo acompañó mi abuela Isabel. Héctor Andrade de la Barca creció dentro de un hogar humilde y con muchas precariedades. Mas eso no fue obstáculo para que él considerara que era necesario dejar huellas en sus vidas, una huella que fueran lecciones para que jóvenes y además personas que lo conocieran se recordasen de él como el hombre que siempre fue leal a sus principios, que actuó en consonancia con lo que predicaba. Una vida franciscana en medio de una ajetreada vida política y sobre todo una extensa vida en el ámbito universitario. Mi padre se graduó de abogado, de doctor en ciencias políticas en la Universidad de los Andes, cuando había que llegar a ella después de 2 largos días, donde no solo se tenía que cruzar el lago, sino inclusive a Curazao, el mar, porque había que llegar primero a Curazao para luego llegar. Buenas tardes, Marín Martínez, bienvenida, gracias por acompañarme. 2 días de travesía para poder llegar a Mérida. Afortunadamente, esos avatares nominaron sus conocimientos y mi padre pudo graduarse con honores. Me van a disculpar si en algún momento se quiebra mi voz. No es fácil hablar de un hombre como Héctor Andrade de la Barca. Para mí y para mis hermanos y para mis hijos y nietos, bisnietos, Héctor Andrade es un paladín de magnanimidad, un paradigma de humildad y de pobreza íntima, pero pobreza material. La pobreza espiritual jamás, ni en los momentos de mayor dolor, hizo mella en su vida. Hoy, al levantarme, tomé mi libreta e hice este pequeño micropoema. Yo digo que es un micropoema que dice así: el verbo en ti, evangelio íntegro, dador fecundo, luz de mi destino. Porque creo que Él es la luz
de mi destino como mujer, como madre, como licenciada en filosofía, e inclusive un símbolo en mi quehacer poético. Nectario Andrade de la Barca supo lo que fue perder a su madre en el año 1942, recién graduado de abogado. Pero conoció a mi madre un 18 de noviembre en una procesión de la Chinita. Y 6 meses después se casaron y vivieron juntos más de 64 años de matrimonio. Procrearon 10 hijos, de los cuales la primera murió 2 horas después de nacer. El resto, algunos ya difuntos, otros vivos. Y aún así nos dieron su ejemplo de una pareja que, a pesar de tener signos opuestos, mi padre Capricornio y mi madre Sagitario, pudieron encontrar en sus diferencias de caracteres el mejor complemento para poder conducirse como matrimonio y conducir la crianza de esos 9 hijos que formaron alrededor del hogar. Su mayor vocación, he de confesar, fue la docencia, a la que se dedicó con denodada labor. Para él el magisterio fue la bandera que enarboló hasta el final. Y cuando digo hasta el final, porque a pesar de haberse retirado, jubilado de la Universidad del Zulia, él seguía recibiendo en la tarde, a las 5:30 de la tarde, en su pequeña y modesta biblioteca de nuestra casa, a todas aquellas personas que confiaban en su saber y en su guía para apoyarles en sus tesis doctorales o en su tesis para graduarse de abogado. Quiero leer un testimonio que encontré esta mañana. No pierdo el asombro al revisar aspectos sobre mi padre, sobre lo que descubro de él, de lo que descubro que la gente dice de él. Es de un periodista que no conozco y que escribió en el año 2020. Mi padre murió en el 2004 y debió haber quedado en él una honda huella cuando escribió esto que voy a leerles. Aquel noviembre de 1970 fui enviado a Maracaibo a la cobertura de los festejos de la Virgen de la Chinita, patrona de la ciudad, la capital del estado Zulia, emporio de la colosal riqueza petrolera venezolana. Era conocida como la tierra por el sol amada. La temperatura siempre está por encima de los 38 grados centígrados. Yo apenas, con unos meses recién llegaditos desde las alturas andinas de La Paz,
me derretía esperando la salida del ministro del Interior, Nectario Andrade Labarca, quien me había prometido concederme una entrevista. Como la ceremonia religiosa en la Catedral de la Chinita se alargaba, me parecía que en cualquier momento me desplomaría. Simplemente me eché sobre una tarima a la entrada del santuario, donde por la noche se interpretaban hasta el amanecer las famosas gaitas zulianas. Finalmente apareció el ministro y pude entrevistarlo. Me llamaba la atención que el segundo hombre más poderoso del gobierno, detrás del presidente Rafael Caldera, pudiera acceder a los requerimientos periodísticos con tanta sencillez. ¿Se corta? ¿Cómo que se corta? Yo no estoy usando audífono. Y entonces, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me siguen escuchando entrecortado? Profesora Mari, ¿me siguen escuchando entrecortada? Ay, caramba, y ahora no tengo audífonos. Ay, entonces, ¿qué hago, Dios? Entonces, finalmente retomo. Finalmente apareció el ministro y pude entrevistarlo. Me llamaba la atención que el segundo hombre más poderoso del gobierno, detrás del presidente Rafael Caldera, pudiera acceder a los requerimientos periodísticos con tanta sencillez, con solo un guardaespaldas que parecía ser solo su secretario, abro paréntesis, con traje blanco, cierro paréntesis. Más tarde descubrí que Andrés de la Barca era un distinguido catedrático de Derecho y un excelso orador. El día que lo entrevisté, no sabía aún nada de eso, pero en los meses siguientes comencé a admirarlo, sobre todo por su humildad. Dice Ricarda que sí se corta. Ay, pero yo no sé si la conexión en Venezuela es la mía, porque yo no me veo cortada, ni me siento entrecortada. Dice Usuluna que ya no. Entonces, ¿qué hacemos, Dios? ¿Será que no voy a poder hacer yo en vivo aquí en mi casa? Bueno, esto que encontré hoy habla de quién es Nectario Andrade Labarca. Humildad pura, humildad infinita. Jamás hizo ostentación alguna, ni cuando fue decano de Derecho de la Ilustre Universidad del Zulia durante 3 periodos consecutivos y sin contendor alguno, porque sabían sus compañeros, profesores, que en Nectario Andrade Labarca podían tener al hombre confiable, al hombre cabal y al maestro incólume y al guía que los podría conducir en la noble tarea del magisterio. ¿Cómo llegaron los dolores a la vida de Nectario Andrade Labarca? Me contaba mi padre que la pérdida de su madre lo sumergió en una depresión profunda, en una tristeza inconmensurable. Su llanto siempre fue silencioso. Continúa María, no pasa nada, es normal, así es el internet. Espero que me estén escuchando. Buenas noches, Guillermo Molero. Bienvenido, gracias por acompañarme. Cuando llega el dolor, después de la muerte de su madre, busco en Irma el complemento perfecto. El complemento perfecto
porque como cristiano sabía que la prole iba a ser grande. 13 embarazos, de los cuales hubo 4 pérdidas y 9 nacimientos. Después de muchos años, Nectario Andrade supo lo que era el dolor de perder a su hija menor, a su hija menor. Y ese dolor fue transitado de una manera que mi hermano Rafael, a quien también se le da a escribir, lo dejó impreso en una página que mi hermana Isabel, mi hermana gemela, una vez que murió mi padre, decidió desarrollar en internet, donde allí hay testimonios sobre lo que fue su trayectoria en diversos ámbitos. Y voy a leer lo que mi hermano Rafael José Coromoto, porque en mi familia todos somos coromotos, hombres y mujeres, por la devoción que a esa Virgen que está allí, a esa que es la misma, nos inculcaron. Y dice así: el camino hacia ti, mi Dios. Así se llama. Eran la postrimería de las fiestas decembrinas, cuando el día nació sin aurora, la noche llegó sin ocaso. El reloj amainó su marcha ante la nefasta noticia que hizo aumentar el torrente sanguíneo y produjo una mirada profunda y distraída al vacío, la cual no conseguía explicación de la fortuita despedida por venir de Cecilia. Entonces se desató una batalla por una veintena de días en contra del enemigo que brotó de las entrañas del ser querido. Mas el triunfo del adversario estaba escrito en las páginas celestiales, y este era el viaje de el camino hacia ti, mi Dios, de Nectario. Buenas tardes, Molero Juan Pablo. Bienvenido, gracias por acompañarme. La separación física se produjo y un ramo de espina comenzó su trabajo desgarrador. Nectario se convirtió en el cultivador guardián de las semillas plantadas en vida por la hija amada. A través de sus hijos la tenía ella. En su Dios la fe y la esperanza de su nuevo sueño al reencuentro añorado. El tiempo cabalgó incesablemente, sin lograr borrar la huella amarga de la partida imprevista. Nectario, en un escrito suyo titulado "Una página para ti", mi Dios escribió: a ti no se te puede mentir, sería inútil, ni se te puede engañar. Nuestro dolor es grande y vivo como el primer día de sufrimiento. Su ausencia nos ha acercado más a ti, y tú, Señor, mitigas en nosotros esa sensación de lejanía insalvable, de ausencia infinita. Mas en las páginas de la vida, otra partida estaba prevista. Su hija adoptiva, mi tía Elizabeth, sostuvo una larga lucha contra el mal insurgente desde su interior. Guerrera ejemplar, la cual nunca se doblegó. Nectario la describió así: nunca en tus ojos vimos una lágrima ni tristeza. No obstante lo duro de tu enfermedad,
El sol brilló siempre en ti y una paz profunda habitaba en ti. Y realmente el mal no pudo vencerla. Mi tía Elizabeth, Chonita como le decíamos, se despidió cuando ella misma decidió descansar en un día domingo. Los días por venir fueron de un dolor en acrecentamiento, pero el corazón que fue grande para amar, también lo fue para sufrir. Los meses y años transcurrieron en un camino duro, con escalones de nostalgia que conducía hacia el tope de la montaña llamada sufrimiento. Y a pesar que en tu vida fuiste acompañado por una legión de custodios, tus oídos no respondían a las voces amadas. Y sí, tu voz se fue silenciando, mientras tu mente se disminuía entre tanto pensar y llorar. Y cuando la altitud asomó la cercanía de la cima, el aire se agotó. Fue así cuando, al igual que tu progenitora y tu Chinita y tu Cecilia, elegiste el día del descanso cristiano para tocar a las puertas del cielo, las cuales fueron abiertas por los seres soñados en tu camino hacia Dios. Esto lo creyó mi hermano Rafael después de muerto mi padre. Y al transcurrir pues las otras circunstancias por las que tuvo que vivir, la despedida de esa hermana que acogió como una hija adoptiva de su hija menor Cecilia, tránsito que para todos fue devastador, porque era la menor, porque tenía un futuro prodigioso, inteligente, sensible, madre insigne de 31 años, se fue en la flor de la vida. A mí me tocó cerrar sus ojos cuando llegué a la clínica, que mi hermana me llamó al trabajo y me dijo, vente. Llorando estaba ella. Y Cecilia ya comenzaba a estar fría. Y me tocó cerrar tus ojos y decirle a mi hermana, sí, llama a mi madre y a mi padre y dile que vengan. 29 días de terrible lucha familiar para poder mantenernos en el equilibrio y que mi hermana no sintiera en nosotros el hondo pesar que nos daba la sentencia a la que había sido sometida por los médicos. Muchos días pasaron en la soledad, refugiado en la oración diaria, solo por la mañana, acompañado de mi madre por las tardes y luego por sus libros. Mi padre era un hombre de disciplina férrea. Buenas tardes. Gracias por su saludo, me dice Juan Pablo. Todos los días mi padre escribía. Todos los días. Todos los días. Cuando me murió mi padre, me di la tarea de quedarme en nuestra casa familiar durante más de 6 días, escudriñando en su biblioteca, en sus documentos. Encontré tesoros incalculables de diáfana escritura, inclusive hasta su máquina de escribir le escribió dándole las gracias
a esa máquina de escribir viejita que usaba para dejar sus memorias, que no pudo escribir. Un día, los dos, en una emergencia de la clínica de Amper, me dijo: Chinca, me hubiese gustado escribir mis memorias. Yo no lo voy a poder hacer. Pero vos podés hacerlo, me dijo. Vos podés hacerlo. Y por eso me di a esa tarea. Y tengo conmigo guardado en mi casa de Maracaibo lo que considero puede ser parte de unas memorias. Aun cuando hoy, releyendo a mi padre, viendo los testimonios de terceras, leyendo los testimonios de terceras personas, releyendo su biografía, sus reflexiones diarias que en una humilde libretica colocaba y nos dejaba. Creo que el libro ya se puede hacer, que hay material suficiente para un libro que puede ser grandilocuencia de humildad, testimonio de mansedumbre, paciencia, prudencia, humildad, trayectoria intachable de quien, habiendo pasado por cargos en el Poder Judicial, por altos cargos en la Universidad del Zulia y por los más altos cargos que puede pasar un venezolano, en lo cual inclusive está la primera magistratura como encargado de la presidencia de la República, podemos decir, como encontré hoy, revisando el Twitter de años anteriores, viendo que encontraba de Nectario Andrade la Barca, y en una cuenta encontré: en Venezuela la mayoría de los políticos roban, se enriquecen. Una de esas excepciones fue Nectario Andrade la Barca. Su gran legado, su honor, su hogar, su devoción a la Sagrada Familia, nuestra educación, su ejemplarizante trayectoria y, como él decía, un techo para vivir y un techo para morir. Una herencia que no puede tasarse con el mayor oro del mundo. Imposible de tasar, porque vale mucho más que cualquier oro. Las tardes con él, aprendiendo de él en el porche de nuestra casa, escuchando sus anécdotas, escuchando su admiración por hombres que inclusive fueron sus adversarios políticos, a los que nunca mancilló, a los que nunca irrespetó. Inclusive, dos de ellos, pediatras nuestros, confiaba en ellos. La mezquindad no tuvo cabida en su alma ni en su espíritu. Amado,
por maestras, porque se dedicó a formar jóvenes huérfanas, maestras de barrios pobres de Maracaibo, en el Colegio Agustiniano Nuestra Señora de Coromoto y en el Carmela Valero. Y en el Liceo de la Unión Nacional de Estudiantes que fundó junto al doctor Rafael Caldera y que daban clases gratuitas a los jóvenes que no podían acceder a liceos ni públicos ni privados. Ese fue Nectario Andrade de la Barca, el padre que nunca se vanaglorió de los cargos que tuvo, que siendo ministro de Relaciones Interiores, lo único que tenía era un chofer, una escolta que lo acompañaba en la parte del delante y 2 motorizados, más nada. Y hoy vemos como concejales, alcaldes e inclusive dirigentes políticos de cualquier cargo mediano ostentan un cordón de seguridad que los hace impenetrables. Las puertas de mi casa siempre estuvieron abiertas para quien quisiera escuchar en él la verdad. Escribía un amigo, iba a hablar con Nectario porque quería hacer vida política. Y él me lo dijo sin necesidad de que me dijese: usted no sirve para la política. Cada visita que le hacía y le hablaba sobre mis expectativas de política, él me respondía de poesía, de historia, y hasta cuando me di cuenta que era una manera de decirme: eres bueno para otras cosas y no para hacer política. Cualquier pregunta que quieran formular, con todo gusto, si desean, puedo respondérsela. Como les dije, su vocación fue la universidad, por encima de todo. Solo se apartó de ella durante el periodo de 1976 1969 a 1972, cuando el doctor Rafael Caldera le pidió le acompañase a cumplir funciones de gobiernos en Caracas. Promesa que había hecho él a Caldera cuando lo llamó para pedirle que acompañara al presidente Rómulo Betancourt en la cartera de Justicia, porque tenían 3 cargos, de acuerdo al pacto de punto fijo que se había firmado, que el partido Copey debía ocupar en el gabinete ministerial. Y mi padre le dijo: Rafael, solo te acompañaré cuando tú seas presidente. Y cumplió la promesa. Lo acompañó durante sus 5 años de gobierno, y al día siguiente de que el doctor Caldera entregara el poder, regresó a su ciudad natal
regresó a su casa. Hoy leía que decía Ramón Alberto Escalante que con su carro viejo, no, sin su carro viejo, porque el carro viejo se lo había vendido a un cuñado, hermano de mi madre. Llegó sin carro. Y nosotros, sus hijos, éramos quienes los trasladábamos. Posteriormente, algunos amigos del partido Copey colocaron un cargo a su disposición. Y un día, viendo que daba tanto problema, dijo, tomen su carro que yo me basto con mis hijos para que me trasladen. Ese fue Nectario. Iba a la universidad siempre en colita, a misa todos los días, a pie. Cuando era ministro de Justicia, hacía escala obligada en la capilla del Hospital Vargas, que queda paralela a la antigua sede del Ministerio de Justicia en Sabana Grande. Antes de ir al ministerio, llegaba y oraba allí un rato y luego comenzaba sus labores. Fue considerado por Rafael Caldera un patricio integral, dispuesto siempre a dar la lucha. Lo nombró en un momento crucial de su mandato ministro del Trabajo. 22 días de huelga en Sidor. Y le dijo, Nectario, tú con tu espíritu conciliador lograrás calmar las aguas. Y así fue. Lo logró. Logró la paz social, la paz laboral en Guayana. Logró que se constituyesen en el país más de 73 sindicatos. Y logró culminar con acierto la política de pacificación que el doctor Lorenzo Fernández en el Ministerio del Interior había iniciado. Impulsó la regionalización del país. Se creó la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana Corpo Zulia y vinieron otras corporaciones de desarrollo porque ya la de Guayana se había creado y se le dio continuidad a esa política de apoyo del sur, porque era un hombre que buscaba que lo bueno perdurara, que la grandeza del venezolano quedara manifiesta. Nectario regresa a la universidad, a sus clases, a su seminario, a su casa, a su iglesia, a sus amigos. Casa hoy que está usurpada por terceros. Lamentablemente, ojalá algún día podamos nosotros recuperar esa casa tan llena de historias y recuerdos que jamás podremos
terminar de contar. Gracias al Señor, en vida, mi padre tuvo algunos reconocimientos. El Tribunal Supremo de Justicia publicó 3 tomos de estudios jurídicos donde está plasmada los estudios de importantes venezolanos que se han dedicado a la magistratura y al derecho. La Universidad del Zulia, con motivo de sus 42 años de servicio, publicó un libro homenaje a él. La Universidad Rafael Urdaneta le otorgó el doctor honoris causas. Pero el mayor honor que recibió para él fue el saber que una biblioteca de una universidad privada llevaría su nombre, porque los libros eran lo que más amaba, los libros y sus hijos y su familia. Los libros fueron sus compañeros fieles, nunca lo traicionaron. Y ese día fue de plácemes, porque sintió que allí estaría presente lo que él siempre más atesoró, que fueron los libros. Mi padre, como todo ser humano, enfermó, gracias a Dios, con bastantes años avanzados, para poder disfrutar de él, para poder aprender a él. Creo que calzarnos en sus zapatos no podríamos. Jamás podremos hacer honor a tanta bondad, a esa capacidad de escucha que Nectario Andrade tenía. Cuentan que en las reuniones tanto del partido Copey como en las que tenía en el Ministerio del Trabajo, ministerio que era bien conflictivo porque precisamente se trataba de mantener la paz laboral. Escuchaba y escuchaba. Y solo, quizás aplicando la dialéctica de Hegel, de escuchar los opuestos y encontrar en esos opuestos la síntesis perfecta para la conciliación, lo lograba y lo logró. Conciliador, porque crió la sala de conciliación familiar como ministro de Justicia para evitar el divorcio, para buscar que las parejas pudieran encontrar allí el apoyo para salvar las diferencias o aceptar las diferencias que podían estarles separando. Crió la Dirección de Defensa Civil y le tocó hacer la clase inaugural de la Universidad Ezequiel Zamora en Los Llanos, venezolanos. Me cupo el honor
de ser parte de su legado. A todos mis hermanos y a mí nos circunda un profundo orgullo, orgullo bonito, orgullo de saber que Dios nos regaló a un ser tan precioso, de poca sonrisa, pero de mirada parlante. En mis momentos más difíciles me acompañó, sin preguntas, sin indagaciones, acompañándome, dándome la palabra oportuna para salir adelante. Cuando la enfermedad trastocó mi vida, estuvo a mi lado. En cada sesión de quimioterapia me visitaba en mi casa y en silencio me acompañaba. Por las tardes hablábamos. Jugábamos dominó los viernes con su mujer y otros hermanos. De él aprendí el arte del dominó. De verdad, le confieso, Dios, cuán bondadoso ha sido el Padre con nosotros, que nos entregó ese ser tan maravilloso. Fue un ángel que caminó con nosotros, un monje cartujo, un ser casi místico, y perdonen la comparación. Nectario Andrade de la Barca fue y es, como dice el doctor Rafael Caldera, en un escrito que llamó Nectario. Buenas noches, sentido numeral, Álvaro, Emily, bienvenido, discúlpenme que no la haya saludado, María, Cecilia, bienvenida, Aimé, Jenny, buenas, bienvenidos todos. El doctor Caldera escribió un artículo en su columna Desde el Tinajero, como se llamaba su casa, después de la muerte de mi padre, esto que me voy a permitir leerles. En los tiempos que vivimos, en que experimentamos un verdadero vendaval desatado por los voceros del oficialismo, achacándoles hábitos de corrupción a los gobernantes de la democracia punto fijista, viene a aparecer una figura que pueda considerarse prototipo de esa calumniada democracia punto fijista por su conducta, por su patriotismo, por su voluntad de servicio. Falleció en Maracaibo el doctor Nectario Andrade de la Barca, y su presencia en los cuadros de la opinión pública trae el recuerdo de un hombre que fue ejemplo de virtudes, entregado al deber y dado al cumplimiento de sus compromisos. Nectario fue un hombre humilde y su humildad lo acompañó durante toda su vida. Se entregó al estudio, hizo una carrera universitaria brillante, a través de la cual culminó lo que había sido la aspiración de toda su vida, el profesorado de la universidad. En la universidad se le respetaba, se le consideraba un verdadero prototipo de la ciencia jurídica y de la docencia universitaria. Fue fundador de la UNE, la Unión Nacional de Estudiantes, semilla del movimiento demócrata cristiano de Venezuela. Fue fundador de COPEI y se le consideró un genuino representante de los ideales de la democracia cristiana. Recorrió todos los caminos del Zulia
y navegó en piragua de un extremo al otro, desde el lago de Maracaibo, llevando la palabra de la nueva Venezuela. Fue un orador muy estimado en los cuadros de Copey. Cuando llegamos al gobierno en 1968, le pedí que ocupara el Ministerio del Trabajo. Aceptó e hizo una labor reconocida por su eficacia y por su espíritu de comprensión y de fervoroso énfasis en la paz social. Después del Ministerio del Trabajo, ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores, donde cumplió una labor brillante. Durante mis salidas al exterior, ocupó la presidencia de la República y lo hizo con su acostumbrada modestia, pero con sólida distinción. Terminado el período constitucional, nomás concluyeron sus labores en el Ministerio de Relaciones Interiores y ya estaba empacando su modesto equipaje para volver a su amada tierra zuliana. No estaría un día más en la capital de la República. Volvió a Maracaibo, a su cátedra universitaria, en la cual estuvo hasta el final de sus días, hasta que la salud física le impidió continuar sus labores y tuvo que reducirse a la intimidad de su hogar, el lugar sedentario de visita de todo el que tenía preocupación por los intereses del Zulia. Participó en la campaña electoral que me llevó por segunda vez a la presidencia de la República. Unos discursos vibrantes que sirvieron para rectificar el cariño y el respeto que todos los zulianos tenían por su amado Nectario. Su muerte constituye un motivo para recordar que en la democracia punto fijista había voluntad de ejercer el gobierno con rectitud impecable y con profundo desinterés. Como él, y aun cuando no estuvieron al mismo nivel donde él llegó, hubo muchos hombres y mujeres que entregaron la pasión de su vida al servicio del pueblo y fueron a la tumba con la hoja de servicios limpia en el manejo de los servicios colectivos. Por eso, la muerte de Nectario ha sido una oportunidad para que el espíritu zuliano se manifieste en su calidad de genuina. Su nombre será siempre recordado con verdadero sentido de afectuosa veneración. Estas fueron las palabras que le dedicó el doctor Rafael Caldera después de su muerte. Y así como estas palabras, muchas otras, muchos testimonios de lo que significó para él vivir para servir. Mi padre vivió para servir, total y absolutamente. Y quiero, para no hacer tan extenso el vivo, terminar con unas palabras que él dedicó a su amada Universidad del Zulia con motivo del 30 aniversario de la Escuela de Derecho. Dice: particular significación social reviste la abogacía y su ejercitante legal. El abogado, por la índole misma de su preparación, está capacitado como ningún otro profesional para un desempeño social variado e intenso. En efecto, ¿quién mejor dotado que él para encauzar y orientar, desde las bancas del Parlamento, la transformación y progreso armonioso de la sociedad, mediante leyes que recojan y plasmen sus ansias de renovación y de justicia? ¿Quién en sus mejores condiciones que él para dirigir la acción de gobierno hacia la realización del bien común? ¿Quién mejor capacitado que él para encauzar la administración por derroteros de eficiencia que se traduzcan en adecuada y oportuna satisfacción de las necesidades colectivas y por ende en factor de equilibrio y paz social, sin menoscabo
de los derechos de los administradores. ¿Quién más alto, más apto que él para impedir que naufrague la fe en las instituciones, la confianza en los magistrados y el respeto a la ley? El abogado, igual que sacerdote, es el confidente de las flaquezas y miserias humanas. El cónyuge le entrega sin reserva las intimidades del hogar. El hijo le descubre sin vacilaciones los resentimientos que anidan en su ser. El comerciante acepta revelarle la verdadera situación financiera de la empresa. El reo entrégale confiado el secreto que entenebrece su conciencia. Todos recurren a él, todos esperan de él, todos confían en él. Por consiguiente, el abogado resulta ser árbitro conyugal, instrumento de la paz familiar, factor de la humana concordia, palanca de la regeneración social. Y si a esto se agrega que a él le está reservado de modo exclusivo la administración de justicia, caeremos en la cuenta de la exactitud que encierran la palabra del digesto cuando erige la abogacía y a su ejercitante el abogado en una especie de sacerdocio del derecho. Pero precisamente por tales razones, el abogado necesita, como ningún otro profesional, hallarse abroquelado por el escudo de una moral robusta y sólida que le permite resistir las acometidas del halago encubierto o desembosado, que le haga invulnerable a las tentaciones que le asedian, que le torne inflexible a proposiciones indecorosas, que le mantenga enhiesto en medio de la sociedad a la cual sirve, pregonando con su conducta y con su ejemplo las excelencias de una profesión tan doble y digna como la suya. Estas fueron las palabras que él dijo cuando en el Paraninfo de la Universidad del Zulia, en 1980, con motivo del 30 aniversario de la Escuela de Derecho, les tocó pronunciar a mi padre. Así pues, amigo, que Nectario Andrade de la Barca ha sido, es y será para mí un ser de luz en mi destino. Un ser de luz en mi destino. ¿Quién me acompaña? Lo siento, lo escucho, lo vivo, lo toco. Cuando en mí nace el amor, cuando en mí nace el llanto, cuando en mí surge la poesía, cuando en mí la pobreza filosófica de la ignorante que soy está en medio de todo la voz de ese hombre ejemplar, digno de besarle los pies y de decirle noche tras noche, quédate a mi lado, porque sé que estás conmigo, porque sé que de tu mano algún día partiré al encuentro de los otros seres que partieron. A mi Padre, honor, le pido su bendición. Lo admiro, es mi fuerza, es mi luz en este destierro en el que vivo. Y a ustedes, gracias por escucharme, gracias por estar aquí hoy, escuchando quizás lo que yo, desde mi torpeza, he querido transmitirle de ese hombre que ha sido una institución humana, como lo llamó
Fernando Chomaceiro, un ser viviente que no tuvo, que no vaciló en escuchar y darse cuenta y escribirlo, que todo cambio comienza con nosotros, escuchándonos desde el silencio con nosotros. Gracias, queridos amigos, gracias por su paciencia, gracias por su compañía, gracias por estar conmigo en este homenaje del día de hoy para un ser cuyas sandalias no puedo yo sino bendecir por haberme dado la dicha de ese padre, de esa mujer que escogió llamada Irma, de esas tías que como madre nos criaron, de esos hermanos, hijos, nietos, sobrinos. Y en cada zarzuela que escucho, te escucho a ti. En cada obra clásica que escucho, te escucho a ti. En cada prosa de Gabriela Mistral, te he escuchado a ti. En la prosa de Bello, te he encontrado a ti. A ti, Padre. Dios bendiga, mi Padre. Buena tarde. Feliz tarde para todos.